Dios les bendiga, es un gusto poder saludarles nuevamente y bueno, hoy vamos a continuar con nuestro estudio de las 70 semanas de Daniel. Así que sin más que decir, abramos nuestra Biblia en Daniel capítulo 9 versículo 24 y veamos cómo Dios le dice a Daniel 6 cosas que van a suceder en el futuro con relación a los judíos. Daniel 9:24 inicia diciendo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí lo primero que podemos ver es que en el versículo 24 se nos dice claramente que esta profecía tiene que ver únicamente, escuche esto, con el pueblo judío. Note que dice 70 semanas, es decir, el ángel Gabriel le dice a Daniel: Daniel, 490 años están determinados ¿para quién? Para el pueblo de Daniel, es decir, los judíos, y la ciudad de Daniel, es decir, Jerusalén. Así que, como usted puede ver, esta no es una profecía para los gentiles ni sobre los gentiles, excepto por el hecho que en esta profecía de Daniel 9 se anuncia la venida del Mesías en los versos 25 y 26. Y como usted y yo sabemos, como creyentes, nosotros participamos en esto, pero fuera de eso, nosotros no tenemos nada que ver con esta profecía de las 70 semanas, ya que, como mencioné el verso 24, es bien claro cuando el ángel le dice a Daniel: Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahora, durante ese periodo de 490 años, según el verso 24 que acabamos de leer, en la segunda parte se nos dice que van a suceder 6 cosas que, como mencioné, tienen que ver únicamente con la nación judía. Veamos cuáles son esas 6 cosas. El verso 24 nuevamente dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para... Ahora, observemos el propósito de estos 490 años. El verso 24 sigue diciendo: terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Así que aquí tenemos estas 6 cosas que tienen que cumplirse durante estos 490 años, 6 cosas que tienen que ver únicamente con la nación de Israel. Número 1, se tiene que terminar la prevaricación. Número 2, se debe poner fin al pecado. Número 3, se tiene que expiar la iniquidad. Número 4, tiene que haber justicia perdurable. Número 5, se debe sellar la visión y la profecía. Y finalmente, número 6, la Biblia dice ungir al santo de los santos. Ahora, déjeme aclarar algo en esta última parte del versículo 24, ya que la palabra de Dios nos dice que se debe ungir al santo de los santos, y hay quienes creen y enseñan que esta es una referencia al Mesías. Sin embargo, si usted observa el texto hebreo, preste atención a esto, se dará cuenta que esta no es una referencia al Mesías, sino más bien es una referencia al lugar santo, ya que el texto original dice Kodesh, Kodeshim, es decir, santidad de santidades o lugar santísimo. Ahora, esto que le estoy diciendo, usted puede comprobarlo por usted mismo si lo busca en el texto original. Todo lo que tiene que hacer es abrir su computadora y buscar en un interlineal del Antiguo Testamento, y al hacerlo podrá confirmar lo que le estoy diciendo. Bien. Una vez aclarada esta última parte del versículo 24, la pregunta lógica en estos momentos sería la siguiente: ¿acaso ya han sucedido estas 6 cosas? Es decir, ¿han conocido los judíos el fin de la prevaricación? ¿O han conocido el fin de su pecado? ¿Acaso hay hoy justicia duradera en la tierra de Israel? ¿Se ha ungido ya el lugar santo del cual nos habla Ezequiel y Zacarías? ¿O acaso hay siquiera un lugar santo para ungir? Obviamente la respuesta a estas preguntas es no, y ninguna de estas profecías se ha cumplido. Ahora, déjeme preguntarle lo siguiente. ¿Recuerda usted la oración de Daniel en los primeros 19 versículos de Daniel 9? Si no lo recuerda, le animo a que escuche los mensajes anteriores de esta serie de estudios, y al hacerlo se dará cuenta que en su oración Daniel dijo: Señor, hemos pecado, somos rebeldes, estamos llenos de maldad. Y Dios, en el versículo 24 que estamos viendo, en este momento es como si Dios le estuviera diciendo a Daniel: Daniel, un día voy a poner fin a todo eso de lo que tú estás hablando. Voy a terminar con la prevaricación, voy a expiar el pecado. En otras palabras, Daniel, la maldad será cosa del pasado. Pero además, en este mismo verso 24, Dios le está diciendo a Daniel: Daniel, lo que en realidad quiero decirte es que tengo un plan para ti, tu pueblo, que es asombroso.
¿Sabes, Daniel? Un día voy a traer justicia eterna sobre tu pueblo. Además voy a ungir el lugar santo, pero no solo eso, sino que también voy a tomar todas las visiones y profecías que tú jamás has oído respecto a los judíos y voy a sellarlas. En otras palabras, voy a cumplir cada una de ellas. Así que, Daniel, quiero decirte que a partir de este momento voy a hacerte saber el fin de mi plan para ustedes, los judíos. Esto es básicamente lo que Dios le está diciendo a Daniel en el versículo 24. Así que, como usted puede ver, estas 6 cosas que menciona el versículo 24 solamente tienen que ver con la nación judía. Y como ya mencionamos, ninguna de ellas se han cumplido hasta ahora, sino más bien están por cumplirse en el futuro, pero vamos a seguir hablando de esto más a detalle un poco más adelante. Antes, quiero pedirle que observemos el versículo 25, ya que este verso nos habla de las primeras 69 semanas. El verso 25 inicia diciendo, sabe pues y entiende. Ahora, prestemos mucha atención a esta parte que sigue. ¿Cómo dice? Que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿habrá cuántas semanas? Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Como usted puede ver, Daniel 9:25, escuche esto, establece el punto de partida de las 70 semanas o los 490 años. Observe que dice desde la salida de la orden. En otras palabras, el ángel está diciendo a Daniel, Daniel, quiero que entiendas que cuando se dé la orden para restaurar Jerusalén, es en ese momento que darán inicio los 490 años. Ahora, noten que también dice que desde el momento que se dé la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, dice que habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora, si usted suma 7 semanas más 62 semanas, nos da un total de 69 semanas, lo que equivale a los primeros 483 años. Así que, como usted ya se habrá dado cuenta, el versículo 25 nos habla de las primeras 69 semanas, pero también nos hemos dado cuenta que el punto de partida de los 490 años inicia con un decreto que ordena restaurar y reconstruir Jerusalén. Ahora, ¿puede imaginarse por un momento la emoción que debió haber sentido Daniel al escuchar que la ciudad donde nació y vivió su niñez sería reconstruida? Sin duda, ese fue un momento muy especial para Daniel, ¿no lo cree? Recuerde que su ciudad había sido destruida completamente por los babilonios, así que cuando este anciano escucha que finalmente Jerusalén sería reconstruida, sin duda, su corazón se llenó de alegría y la verdad es que no era para menos. Ahora, tal vez alguien se estará preguntando, ¿y de casualidad se menciona en las Escrituras la fecha cuando se dio el decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén? Bueno, la respuesta es sí. De hecho, existen 4 decretos y todos surgieron en momentos diferentes, así que tenemos que ver cuál de estos 4 decretos es el correcto, es decir, cuál es el que coincide con la restauración y edificación de Jerusalén, incluyendo sus muros, tal como lo dice Daniel 9:25. Así que, por favor, prestemos mucha atención para no perdernos en esta explicación. Busque Esdras capítulo 1 y vamos a ver el primer decreto. Y para esto voy a dar lectura del verso 1 en adelante. Esdras capítulo 1, el verso 1 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual, escuche esto, hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, presta atención al verso 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado, como dice, que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Como ve, claramente en su decreto, Ciro está diciendo, Dios me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Así que este hombre hace pregonar de palabra y por escrito todo lo que se tiene que hacer. Así que permítame hacerle nuevamente esta pregunta. ¿Qué es lo que está permitiendo este primer decreto dado por Ciro, rey de Persia? Bueno, está permitiendo a los judíos reedificar la casa de Dios. ¿Qué significa eso? El templo de Jerusalén. Ahora,
Veamos el segundo decreto. Busque Esdras capítulo 6 y aquí veremos cómo el decreto de Darío confirma el decreto que ya había sido dado por Ciro, rey de Persia. Esdras capítulo 6, el verso 1 dice: Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual está escrito así: Memoria. Verso 3. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca, escuche esto, de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén. Como dice, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios. Ahora pasemos al verso 6. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnai, y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejados de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Como ve, este segundo decreto de Darío todo lo que hace es confirmar el primer decreto dado por Ciro, rey de Persia. Así que permítame hacerle nuevamente esta pregunta. ¿Qué es lo que ordena este segundo decreto de Darío? Bueno, lo que ordena es que se reedifique el templo de Jerusalén tal como lo había mencionado Ciro, rey de Persia. Ahora, veamos el tercer decreto que fue dado por Artajerjes. Busque Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7, el verso 11 dice: Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Ahora preste atención a lo que dice el verso 13. El verso 13 dice: Para mí, como dice, es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Ahora, si usted gusta, puede seguir leyendo hasta el versículo 26, pero lo que quiero que notemos es lo siguiente. ¿Sí se dio cuenta usted cómo en este tercer decreto solamente el rey Artajerjes anima a Esdras juntamente con los judíos, incluyendo los sacerdotes y levitas, para que regresen a Jerusalén si así lo desean? ¿Sí se dio cuenta de eso? Pero también en este decreto podemos ver que Artajerjes le otorga autoridad a Esdras para ver cómo marchan las cosas en Jerusalén y Judea, y la norma para esta investigación debía ser la ley de Dios. Pero hay una cosa más. También en este tercer decreto podemos ver cómo el rey Artajerjes le ofrece a Esdras los recursos necesarios para el servicio de la casa de Dios. Así que, como usted ya se habrá dado cuenta, eso fue todo lo que decía este tercer decreto, ¿no es verdad? Ahora, en estos 3 decretos que hemos visto hasta este momento, en ninguno de ellos, escuche esto, se da autorización para reedificar Jerusalén, incluyendo sus muros. Espero que estemos de acuerdo en esto. Ahora, como usted y yo sabemos, hace falta un decreto. Pero antes de ver este último decreto, volvamos a Daniel capítulo 9, verso 25 y demos lectura nuevamente a este pasaje. Daniel 9:25 dice: Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén
hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Permítame hacerle nuevamente esta pregunta. Según el verso 25, ¿cuándo darían inicio las 70 semanas o los 490 años? Bueno, las 70 semanas de Daniel o los 490 años darían inicio, según el verso 25, cuando se diera la orden para restaurar y edificar Jerusalén, incluyendo sus muros. Y cuando eso suceda, dice el ángel, entonces iniciarán las 70 semanas, lo que equivale a 490 años. Ahora, con esto en mente, vayamos a Nehemías capítulo 2 y prestemos mucha atención y veamos cómo todo esto encaja perfectamente. En Nehemías 2 tenemos el cuarto decreto de Artajerjes a Nehemías. El verso 1 dice: sucedió en el mes de Nisán en el año 20. Ahora, tenga en mente esta fecha ya que vamos a regresar a ella en un momento. Dice nuevamente el verso 1. Sucedió en el mes de Nisán en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. Ahora, prestemos mucha atención a esto. ¿Cómo no estará triste mi rostro? ¿Cómo dice? Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. Y me encanta esta parte, ¿cómo dice? Y la reedificaré. ¿Qué cosa iba a reedificar? La ciudad. El verso 6 sigue diciendo: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Verso 7. Además, dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Safat, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y que me dé madera ¿para qué? Para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. ¿Se da cuenta? Nehemías pide madera para el muro de la ciudad. Ahora, esta última parte me encanta. ¿Cómo sigue diciendo? Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Ahora, la pregunta sería: ¿qué era lo que este cuarto decreto dado por Artajerjes permitía que los judíos reedificaran? Bueno, según los versos 5 y 8 que acabamos de leer, este cuarto decreto dado por Artajerjes les permitía reedificar la ciudad y los muros, ¿no es verdad? Como ve, este es el decreto que da inicio a las 70 semanas o a los 490 años que nos habla Daniel 9:24. ¿Cuándo se dio el decreto? Bueno, el verso 1 de Nehemías 2 dice: sucedió en el mes de Nisán en el año 20 de Artajerjes. Ahora, déjeme decirle que si usted quiere saber el año en que sucedió esto, puede hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque está documentado en la historia. Todo lo que tiene que hacer es tomar su computadora y buscarlo, y se dará cuenta que Artajerjes comenzó a reinar en el año 465 a.C. Así que, según Nehemías 2:1, ¿en qué año de su reinado se encontraba Artajerjes? En el año 20. Ahora, recuerden que se trata de años antes de Cristo, así que a 465, que es el año que comenzó a reinar Artajerjes, le quitamos 20. ¿A qué año llegamos? Al año 445 antes de Cristo. Así que, como usted puede ver, este es el día. Fue en el año 445 antes de Cristo, en el mes de Nisán, que Artajerjes dio permiso para que la ciudad de Jerusalén fuera reconstruida, incluyendo sus muros. Como ve, este es el decreto que establece el punto de partida de las 70 semanas o los 490 años de la profecía de Daniel. Bien, vamos a dejar hasta aquí nuestro estudio de hoy y Dios mediante continuaremos la próxima semana. Bendiciones.